Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestra tercera temporada de Entre Paquetes. Hoy día tenemos a una invitada muy especial. Yo estoy muy feliz porque volvió. Se repite el plato. Y yo no pude estar en su capítulo anterior y se repite el plato porque fue uno de nuestros mejores capítulos de la temporada anterior. Paloma, bienvenida. Muchas gracias. Te enamores de mí. Paloma, mami. Estaba esperando la invitación a la parte 2. Lo decretaste. Sí. Sí, nosotros siempre tuvimos en mente, sabemos quiénes podemos volver a invitar, porque nos quedamos como cortos de información y hoy en día creo que es muy importante el tema de las finanzas. Creo que ahora en la generación que estamos ahora como que es la primera vez, o bueno, que yo escucho que hay jóvenes preocupándose de sus finanzas. Jóvenes. ¿Veinteañeros? Sí, que se interesen desde más chicos, porque yo me acuerdo que mis amigos cuando éramos más chicos trabajaban para comprarse zapatillas, para comprarse, no era como droga, como ahorrar. Claro, no había como era como quiero esto, para carretear, era como nos era para el momento nomás. Yo tenía amigos que carreteaban con Luquita, toda la noche. ¿Cómo lo hacían? Báltica. Sí, robándose encendedores. Barça, sí, puede ser el Barça. Oye, pero si antes se podía cartear igual con Lucas. No. Si cada uno ponía 500, compraba cosas muy baratas y los otros 500 te servían ron para pirata. Claro. Es ese ron que se toma el viejito que está hablando afuera. de un carrete en bajas condiciones. Un carrete malo. Sí, un carrete malo. O un cooler. Sí, yo partí tomando cooler. Sí. Yo partí tomando cooler, pues ese fue... Oye, que alcohólico, como a los 15 años. Pero imagínate que así se tomaba, pero tampoco había como un ahorro, ¿cachai? Como que era... eso. Era lo que había. Todo porque era todo lo que había, exacto. Sí. Hoy en día yo en TikTok me aparecen y sigo a personas que son creadores que muestran cómo poder ahorrar. Por ejemplo, sigo un chico que vende autos, que compra un auto y el mismo día lo vende. Lo encuentro la baja esa lo arregla. Me encanta. O un chico que busca trabajo, que es falso que busca trabajo. Ah, pero como que busca trabajo. Sí. ¿El rubio como cuico? Sí, yo me río mucho con los yo videos. Creo que es falso, pero como que yo también siento que eso inculca como que la gente dice como, oye, mira, él sale a buscar pega, como ¿cuál es tu visión como una experta en finanzas respecto a este nuevo movimiento? Yo siento que efectivamente hay más interés en las finanzas, se ha democratizado harto gracias a las redes sociales. Y bueno, yo de hecho se trata de una fundación donde llevamos educación financiera desde la etapa escolar. Y hay interés, hay mucho interés. De repente nos sorprendemos en las charlas, así alguien pregunta por las criptomonedas, o alguien niños, o preguntan como, oye, las cuentas remuneradas, porque claro, también las cuentas remuneradas han hecho su trabajo, Tempo, Match, Mercado Pago. También han hecho una publicidad que hace que digan, oye, puedo dejar plata y gano... Claro, sin hacer nada. Han hecho como harto esa como publicidad de, oye, deja tu plata ahí y de repente tu plata crece. Entonces, también entender por qué eso pasa. Hay curiosidad respecto de los jóvenes, sobre todo terceros, cuartos medios. Están mucho más, también porque están más cercanos a salir del colegio. Y yo creo que eso también tiene que ver con la salud mental y como con el bienestar de las nuevas generaciones. Yo creo que hay importante reeducar porque también se meten, por ejemplo, en el mundo de los casinos. O sea, también te preguntan cosas como, bueno, ¿y si yo quiero hacer crecer mi plata y apuesto? Y entonces como tener que separar y decir, es como, la apuesta es todo lo contrario de las finanzas. Sí, obvio, todo lo contrario. Y es como, pero si el mercado también es un casino, no, tampoco es así. Como explicar que hay riesgos, que cada instrumento tiene sus condiciones y que no es lo mismo que apostar en un casino. Pero eso se tiene que educar porque básicamente reciben desde lo que ven en redes sociales, en la televisión y llega todo mezclado. Entonces... Pero, Paloma, yo ahí siento que también influye mucho que la vida está más cara también. O sea, yo creo que los cabros igual la ven más difícil. O sea, pensar en casa propia hoy día los jóvenes lo ven como... También se habla pensar de eso. Incluso en casamiento ya es algo... O sea, en casarse es súper caro. Casamiento. Sí, casarse está caro. Por eso digo, entonces como que... Depende de qué matrimonio elijáis, claro. Pero yo pienso que el nivel de vida o las cosas mínimas que uno tiene que tener como para poder tener una calidad de vida normal en esta época exige ya una buena cantidad de... Las ambiciones igual han cambiado. Sí, por eso. Yo diría que igual las ambiciones han cambiado respecto de que crees que es lo mínimo para estar bien. Yo siento que hoy día la gente tiene como el viajar dentro de sus como expectativas como
comunes. Y hace 20 años atrás las familias no pensaban cómo nos vamos a ir todos a Brasil. No, claro. No tengo Era recuerdos. un lujo irse a Viña. Po. Como que no tengo recuerdos de que eso fuera algo así como habitual. Viajar una vez en la vida era como, oh, qué bueno. Y hoy día no es así. Hoy día como que la gente quiere viajar, incluye eso dentro de su presupuesto, las tecnologías, también quiere tener nuevas tecnologías, tener autos más modernos y todo La eso. zapatilla igual. Las Yo siento que zapatillas, un mercado. la ropa, y eso se encarece, o sea, de alguna forma encarece el estilo de vida de las personas. Yo creo que antes había también una vida más barata porque había expectativas distintas, lo que siempre decimos, típico ejemplo, te comprabas la tele y te duraba 20 años. Hoy día la gente después de un rato ya siente que las teles están obsoletas, que ya no se ven bien, Que es muy chica, que no sé qué. que la calidad afecta. Entonces, esas cosas han encarecido también el estilo De de hecho, vida. me encanta ese meme que sale como un grupo como fumando en una plaza y decía como, yo hace 10 años donde debería haber estado comprando terreno a 10 millones. Sí, po. O sea, de Literal. verdad que iba a saber uno ahí cuando estaba en Bustamante, porque no era, es verdad, han cambiado también como las prioridades dentro de la vida en general. Y yo creo Y que... también las redes sociales influyen mucho en Yo eso. creo, esto pensamiento mío nomás, pero yo pienso que pertenecer a algún grupo social o de moda, porque hay tribus urbanas, solamente que no son tan claras como antes, como Sí. lo vemos, los punks, qué sé yo, pero hay ciertas tribus urbanas, o sea, tú vayas a cierto sector de la capital y veías cabros vestidos de la misma forma, qué sé Sí, yo. o sea, están Entonces, las milipilis. pertenecer, Son pero no sé qué son iguales. los pilipilis, pero... Son como las cuicas, que se Ya. les dice milipili en Argentina, pero son ese tipo de cuica que es como naranja y que se visten como con una falda de cuero negro y se visten todas igual. Ah, ya. Se visten todas igual. Eso es una tribu. Bueno, hay tribus urbanas, pues. Sí, Hay, po. y yo creo También que... el tema de los gamers también es como, yo siento que es una tribu Exacto, los urbana. gamers, los que juegan cartas, que después quiero hablar sobre eso también, Ajá. pero yo digo que pertenecer a cierto tipo de cosas ahora, con tanta globalización, es muy caro también. Po. Es que claro, pertenecer a un grupo también incluye tener cosas para pertenecer a ese grupo. Hacer un deporte. Tenés que tener la flaca, tenés que tener si te gusta el anime, la misma ropa, que sí. lo que sea que te guste, de alguna forma igual incluye hacer gastos de pertenencia. Eso. Sí, es verdad. Antes no Oye, era tan y literalmente relevante. esto nos lleva a nuestro título del día de hoy, que es cómo tener hábitos financieros para empresas y, tú has dicho un I, O emprendedores. o O emprendedores. dueños de empresa. Sí, es que depende bueno. del punto de vista de lo que Absolutamente. queramos hablar. Es que es distinta las finanzas para la empresa que las finanzas para el emprendedor. A menos que las tenga juntas. Yo, no, por favor, no. Por favor, gente, no tenga Puede ser lo mismo, puede ser muy distinto. sus finanzas de emprendimiento y de personales juntas. Es una muy Yo creo mala que idea. esa es una primera mala práctica que muchos hacen. Claro. No sé. Pasaría viajando. Es una muy mala práctica porque se enreda todo. Porque además Se enreda todo. las decisiones financieras personales tienen, digamos, directrices o lógicas súper distintas a las de la empresa. Partamos de la base que una empresa busca maximizar lo más que puede sus recursos, ¿cierto? Abaratar los costos, hacer lo más eficiente posible y que funcione de forma eficiente 24/7. Eso no se le puede pedir a una persona. No, po. Una persona no son Solo a mí. eficientes 24/7, se enferman, tienen vacaciones, Tampoco. necesitan tiempos de descanso y tienen gustos. Tienen Ah, ya, necesidades, sí. tienen expectativas, Claro. tienen anhelos, sueños de infancia. Se Cosas dejan que llevar por las empresas no tienen. emociones. ¿Cachai? Entonces, a veces como, no, es que yo tengo todo junto y es como, es que estás tomando malas decisiones porque ¿Y de dónde O es- vendrá eso? o estás racionalizando mucho Sí. tu vida personal o estás emocionalizando mucho tu decisión empresarial. Y en los dos casos estás equivocado. Como que tenés que separarlas porque se piensan distinto. ¿Por qué dónde viene eso? Sí, Que ¿de la dónde podrá gente- venir? ¿De cultura? ¿De O de necesidad? desorden, quizá. Es que- de aparentar? Es que Porque puede venir de varios lados. Mira, Eso sí, primero yo creo- las No finanzas sé. personales no se enseñan en la universidad. Entonces la gente que habla de finanzas generalmente habla desde las finanzas tradicionales más corporativas. Todo gracias a Ackerman. Eso es como lo primero. Después ha empezado a surgir todo este movimiento de las finanzas como personales, finanzas conductuales, finanzas del comportamiento, que tiene que ver con dos premios Nobel que involucran la psicología y la economía, que Daniel Kahneman, Richard Thaler son como los grandes referentes de eso, y bueno, ahora Morgan Housel como, con su libro La psicología del dinero y todo eso. Y estas dos corrientes lo que han hecho es precisamente como explicar, oye, para una empresa tengo que pensar desde acá. Mm. Pero para las personas tengo que pensar desde otro lugar. Y lo que empieza a pasar es la tentación de decir, oye, la empresa, retirar utilidades básicamente. Pero Que en el pueden fondo ser falsas utilidades. no es ponerte un sueldo, sino que es lo que queda me lo dejo
y entonces ¿cuál es el capital de trabajo para tu empresa? Exacto. Y entonces Obvio. ¿cómo crece? Vais chupando Como el- no- la como utilidad del aprobación. negocio. Que reinvertir, que... Sí. ¿Cachai? Porque al final del Porque día... queréis todo, o más de Porque todo. mezcláis todo, ¿cachai? Sí, es verdad eso. Y a veces tomáis decisiones empresariales como desde el punto de vista estético, cosas que tu expectativa de me gustaría tener una oficina así, en tal lugar, pero es la mejor decisión para la empresa. Como que la gente empieza a mezclar un poco lo que quiere ¿No como viste mucho eso? aparentar ¿No? de su éxito. ¿Cómo no? Y- Él mismo me dice, ¿por qué este weón paga esta oficina, weón? Sí, nosotros. No, eso es a mí me brutal. perturba a veces. A mí sí, también. No, fuera de Sí, broma. o sea, nosotros llegamos con esa conclusión y fue como, weón, esto es demasiada plata. Por eso nosotros trabajamos todo en bodega. Ahí juntamos todo. Es que es lo más de Sí, siempre. es que, o sea, tener oficinas tiene un La bañas. sentido y tiene una lógica en cierto punto. Pero cuando estás partiendo, no es ahí donde tienes que poner la plata. No, o sea, no. Claro. Muchas veces, y me pasa también con los emprendedores, como quiero, no sé, armar asesoría, acompañamiento, y Ya. empiezan a ver oficinas. En el Pero golf. si no tienes clientes, Sí, po. Sí, po. todavía no tienes una cartera de Es que es como clientes oficina- en serio para que tú digas, vale la pena Claro. Es pagar que una oficina. tener Por oficina es como favor. símbolo de estatus. po. Pero quizás para ¿Cachai? cierto segmento, antes. O antes. No Quizás- sé si Pero quizás ahora arriéndate también, una yo oficina creo. por hora, consíguete con alguien que tenga una También, oficina un sí, ratito. A los chinos, cambian el letrero al principio. Pero por eso ahora está como más de moda el tema del cowork. po. Sí. O sea, yo fui a una oficina hace poco en el Costanera. Creo que ahí se graba el podcast de Ackerman. ¿Dónde se graba J2 Producciones? ¿Dónde se graba Cris? Le hacemos cuestión. Pero entré a un piso enorme, gigantesco, gigante, y grababan podcast en un rincón, grababan podcast en otro rincón. Acá tenían empresas, entonces estaban todos con su computador. Pagaban por cubículo. Entonces, Claro. la Ya. empresa, si tú tenías 20 trabajadores por temporada alta, pagabas 20, después bajaba ya a 5. Y tenía ahí esa flexibilidad. Y no Ahora, tenés que el estar IF manteniendo lugares también. Sí, po. el formato del Con IF café, hace con eso. todo. De la Ale Mustaki, como... El IF, donde de hecho fue El lo de IF. Bike Creadora. Ah, El IF. Fue ahí. ¿De veras que hace hay eso? uno ahí en todo lado, acá al lado del Sí. edificio Consorcio. Y hay otro en Barrio Italia. Concept, Y ellos también hacen como eso. Y ahí lo vi por dentro porque no había entrado nunca de acá. Y claro, tienen como eso mismo, como pisos de salas como reuniones, oficinitas individuales y también lugares como donde hay para jugar ping-pong. Sí, po, de la es calle. Ahí había Esa- camas, esa weón, onda. arriba, en camas. camas. weón. Claro, como eso, muy Google. O sea, pero era brígido. como Arriba de oficina los Google, computadores había una escalerita y era como un nido de pájaro. Tú podías dormir ahí. Sí, como formato Google. Juan, yo quedé impresionado. weón. ¿Y dormiste? ¿No? No, yo hubiese probado. Ya, pero esto no son No laboratorios sé. comunes, porque Pero de repente, es eficiente por temas de es que, costo. además dicen que lo que la Lemusa que contó ese día, en relación a cómo se generan como interconexiones de gente que redes. hace cosas distintas, entonces se Sí, po. complementan. Como Ah. yo desarrollo tecnologías, no sé, para RPs. Oh, qué bueno, yo justo necesito una para mi empresa. ¿Y qué haces tú? No, yo hago, entrego paquetes. Oh, qué bueno, entonces la logística, yo tengo una aplicación para eso. Y entonces al final yo presto servicios como externalizados de, no sé, contabilidad. Y así de alguna forma se van cruzando Networking. también las Se van recomendando entre operaciones. ellos mismos y qué sé yo. Y te bueno. vas como especializando en Es una bueno cosa eso. y generar un ecosistema más que y como teniendo departamentos internalizados que eso ya es cuando las empresas van creciendo, pero en primera etapa es mejor apoyarse de otras. Entonces, Tomar sin, de otro sin lado. darnos cuenta, quizás tenemos el primer gran consejo para un emprendedor. Como ¿Cuál? buscar cómo ahorrar y no invertir en una Sí. oficina. O sea, si Pero eso necesitas está- un espacio de trabajo, Sí. poder Sí. pagar justo lo que necesitas, Sí. cuando lo necesitas y ya, chao. O no pagar, como una cafetería, un cafecito. Sí, listo. O no exacto. pagar, claro. Que Yo he al trabajado todos los principio- días, un día entero en, ¿cómo se llama? En los Starbucks, en los Claro, Dunkin'. claro, obvio. Sí, no te van a Sí, echar nunca. Pero de pronto, No, si necesitáis algo porque tu equipo tiene cierta necesidad y no podéis tener 5 personas en un Starbucks, bueno, te podéis tirar Al para ese cubo. lado. Sí, averiguar sobre eso, como que de alguna forma optimizar bien los recursos y no creerse esa historia de que el éxito se determina por ese tipo de cosas. Yo siento que también las personas tienen que ir sacándose esas como cargas de que El prejuicio. el exitismo está detrás de cosas De una imagen. de las cosas materiales, porque grandes millonarios del mundo usaban la misma polera y el mismo jeans más austeros. todo el tiempo. Son más Y austeros, tenemos claro. a Warren Buffett, uno de los millonarios más millonarios del mundo, y Con tiene la misma McDonald's, el hombre. casa o más desde los 30 años y pudiendo tener mansiones en cualquier parte, dicen,
¿por qué gastaría plata en eso si mi casa es cómoda para la cantidad de gente que somos y me queda cerca del trabajo? Tiene el mismo auto Cadillac de hace 10 años, ¿por qué no renueva el auto? Porque me lleva al punto A y al punto B, porque gastaría plata en eso. Porque como él sabe que es multimillonario y que la humanidad entera lo sabe, no necesita demostrarle nada a nadie. Claro. Entonces, como... No, de hecho yo a veces siento que la gente que muestra mucho el lujo me da la sensación de como, qué pena, necesita mucho validarse externamente. De hecho, era algo que hablábamos en el podcast pasado, o quizás lo hablamos entre nosotros, no sé, que pasa mucho en muchas empresas que empiezan a darse este estilo de vida que no tienen y empiezan a endeudarse. Sí. Como, pero solamente para que les alcance el estilo de vida. O sea, lo encuentro genial. Yo creo que es normal ese caso, ¿no? O sea, de hecho, las empresas quiebran porque no cuidan su flujo, porque de alguna forma les empieza a ir bien y creen que les va a ir bien siempre. Sí. Y es como, hay etapas malas porque las economías tienen malos ciclos. Y por bueno que sea tu negocio y por exitoso que sea tu negocio, va a pasar ciclos económicos de crisis y tenés que estar preparado. Tienes que prepararte para eso. Me gustaría hacer mucho hincapié en lo que estoy hablando justamente ahora, porque vivimos un periodo de crisis hace un par de años atrás, donde muchos tomaron decisiones equivocadas. Nosotros teníamos un cliente que vendía muchos juguetes, mucho, y pensó que lo que pasó en la pandemia con las ventas de juguetes podía seguir. Y arrendó una bodega gigantesca, la más grande 6 veces más del recinto, que nunca llenó, ¿cachai? Pensando en que podía que se iba a aumentar. Llegar a eso. Y eso terminó decantando en su quiebra. Sí. Vimos muchos emprendedores también que con el auge de la silla gamer o de diferentes cosas trajeron un container de silla, no solamente un emprendedor, sino que varios, y quedaron ahí. Entonces, yo creo que igual es importante como ese consejo de poder tomar las decisiones con calma y tratar de ver si es momentum o es algo que viene forever, porque también ahora estamos en un momento de crisis. Es que, con la política, con lo que está pasando con Trump, con Europa. ¿Estamos en un momento de crisis o no? Es que podría llegar, ¿no? Yo digo que tiene que ver con que cambian las necesidades. Como que al final del día, si uno tiene que estar leyendo el mercado, hay momentos donde le va súper bien a ciertas cosas y después le va súper mal a otras. O sea, los mercados en general... O sea, hay un doble clic. También hay empresas que son contracíclicas, que cuando todo va en aumento... Ellas no, pero cuando todo va en baja, a ellas les va bien. Un ejemplo súper así, como para que lo podamos entender en concreto. El mundo automotriz. Súper pujante toda la economía, está todo súper bien, le va súper bien a la venta de autos nuevos. Sí. Incluso a la venta de autos usados, pero le va súper bien. Cuando las economías se deprimen, lo que le va bien a la venta de repuestos. Claro. Entonces es la misma industria. Pero las empresas que aprendan a diversificar dicen, yo vendo autos, pero cuando las cosas yo siento que van en otra dirección, me empiezo a llenar de otro tipo de venta, empiezo a apuntar a otro público que tiene que ver con los repuestos, arreglar, hacer servicio. O sea, que al final es como el mismo público, pero es otra necesidad la que tienen en ese momento. Porque el momento es bolsillo diferente. Claro, el bolsillo aprieta. Igual que en el mundo inmobiliario, como la gente que es inversionista inmobiliaria invierte solo en una comuna o en una sola tipología de departamento. Es un problema. Si yo tengo 4 departamentos en la misma torre para un dormitorio, un baño. Te afecta lo mismo. Competís contigo mismo. Contigo mismo. Te quedaste con vacancia y decís, ya, voy a poner en descuento porque necesito arrendar 2. Que el que tenía arrendado te va a querer arrendar el más barato. Exacto. Si vives en la misma torre. Eres tu mismo competidor. Yo he visto a esa gente que compra varios en el mismo Pero si salió hace poco una noticia, alguien que se compró 8 departamentos en la Florida y está con vacancias y no podía pagar y estaba en quiebra y todo un drama porque no podía vender los departamentos. Sí. ¿Dice culpa a los brokers? ¿Estos famosos brokers? ¿Principalmente son los que te tientan o no? Porque no se me ocurre que, por ejemplo, Bruno diga, hoy voy a comprar 8 departamentos en la Florida. Hay una insistencia, hay una venta psicológica, ¿no? Pero si mira las publicidades nomás, como con solo 180,000 pesos mensuales puedes estamos tener hablando estos 4 departamentos. Ganas de 2 millones de pesos, ya puedes ser inversionista inmobiliario. Pero y cómprate 3 departamentos. De redes sociales. Vacancia de 3 departamentos que pagáis dividido por 400,000 pesos con 2 millones. O sea, si te quedaste con 3 departamentos, porque por ese motivo no arrendaste los 3 departamentos, ¿cómo pagáis ese millón? Es 1,2 millones contra todos los meses. Entonces, como no explicar bien las implicancias, porque finalmente yo vendo, me gano mi comisión y si te he visto no me acuerdo. Si al final la gente tiene que entender eso, que la responsabilidad en la inversión siempre es personal, no es delegable. Aunque te asesores, aunque tú le pagues a alguien, siempre tienes que contratar a alguien que te educa y te da suficiente información para tú elegir bien. Pero si alguien te insiste mucho
o te dice como, es que esto es negocio seguro. Es que no existe negocio seguro. Obvio. Eso siempre me Buen red flag. No existe. Sí, Y- ese sería un red flag financiero. Sí, Sí. o esto es como las plusvalías garantizadas, Sí, o la tampoco. rentabilidad. O sea, cuando Es suena que- muy bien, tienes que dudar al tiro. O sea, Al tiro. pero a uno le cuesta, de repente igual se engolosina con ciertas Lo que cosas. pasa- Yo soy más desconfiada en general. Mm. Como que soy ese perfil, bueno, ustedes saben, pues yo soy ese perfil que no me pueden vender como casi nada. O sea, imagínate que todos me han dicho que cambie mi iPhone y en verdad, como que lo he pensado y digo, como en verdad no me tienta cambiar el iPhone 17 por todo lo que ya, como sé. Sí me gusta el celular en sí, pero digo como no, como que me cuesta caer rápido en las tentaciones de ventas. Si no me Pero la van a yo, por regalar- ejemplo, tengo... Ah, Si no me la van a regalar para un Si Reels, no me la van a no lo voy a regalar, tener. Exacto. Y literalmente tengo, pero así amigas muy cercanas, pero que caen así. Como en cualquier publicidad son como muy fáciles de engatusar. Y yo digo que, yo pienso, con toda la tecnología que hay hoy en día, que uno le puede preguntar a Google, a ChatGPT, a tus propios amigos, a familiares, que te puedes meter a TikTok y quizás alguien de tu edad está hablando de eso, aún así igual hay gente que No, va no, a estar- sí. y juegan con mucho en la hora. el hype, con el efecto red, como que pescan a varios y tú no podés ser el que está afuera. El FOMO. ¿Cachai? el Es lo que FOMO. Sí, más FOMO. tú hoy día. El FOMO para la gente Cuando que el- no sabe es el son miedo a un perderse texto. algo. Claro, un momento, como quedarse abajo de Es algo como que cuando no uno está. está todos están en el cumpleaños y uno no fue y está en tu casa como, Sí, po. pucha, ahora están pasando El bacán". Winnie me mandó algo ayer, hoy día en la mañana, que hablaba sobre eso. Hay muchas aplicaciones que son mejores que WhatsApp, pero la gente ocupa WhatsApp porque todos ocupan WhatsApp. Sí, pues. Sí. ¿Cachai? Totalmente. Y está listo. O sea, hay Ya. mucha gente que dice que Cloud es mejor que ChatGPT, pero ChatGPT es el más popular. más conocido. El popular, entonces todos tienen ChatGPT. Exactamente. Sí. Es verdad. Sí. Y ahí, en base a eso mismo, y con esto termino mi pregunta de como el programa actual, para la geopolítica de hoy, ¿hay algún consejo para los emprendedores de hoy? Así como en qué tienen que fijarse, en qué tienen que poner quizás freno en algunas cosas. Yo creo que un consejo de siempre, estar atento a las señales del mercado. Lo que pasó hacia atrás no necesariamente garantiza nada hacia el futuro y por lo tanto es bueno siempre tener finanzas organizadas, tener plata guardada, tener capital de trabajo, porque es lo que te permite seguir subsistiendo en los momentos de crisis. Entonces, como si las finanzas son siempre importantes, en el caos son más importantes. Porque en realidad nadie te podría decir qué va a pasar con el dólar mañana. Cualquiera que claro. te diga, mira, ¿sabes qué? Yo veo que el dólar ahora con Trump va a pasar tal cosa. No lo sabemos, porque también han cambiado muchas veces las políticas, el tema de los aranceles, lo que está pasando con las intervenciones. También a veces como, no, es que nuestro país tiene una línea política parecida, entonces sería bueno. Es que no sabemos sabe. qué va a pasar. sabemos. Realmente estamos en incertidumbre respecto de qué está pasando con Europa también, todo esto que está pasando con China. Chile tiene mucho que ver con China también. Entonces, aunque mucho que tú tengas muy buenas relaciones con Donald Trump, Chile tiene muchas Dependemos. relaciones comerciales con China. Entonces, Sí. al final del día es como, más que darte una bolita de cristal, porque eso es mentira, y el que te diga que sabe, duda, porque es mentira. Tienes que estar atento a las señales del mercado porque las cosas están cambiando y frente a eso, tener diversificadas tus platas, tener divisas distintas, tener un poco de dólares, poco Eso, peso. ¿en qué sería bueno ahorrar? Porque ahora, por ejemplo, el euro cayó un montón, el dólar igual, y está como la fiebre del oro. El dólar de nuevo está subiendo. Y digo, ahí la diversificación, ¿Sí? o sea, en el fondo no casarse con una divisa. Si uno trabaja mucho con euro, entonces hay que tomar cobertura, hay que prevenir respecto de eso. Si uno trabaja más con el dólar, porque también uno también tiene que ver quién influye más, qué moneda realmente tiene más implicancia en su gestión negocio. económica. Si uno solo vende en el mercado nacional, producto nacional, y no exporta ni importa nada, en realidad... No tiene Lo que mucho tenés que sentido. resguardarte, puedes tener dólares porque siempre es bueno y tener euros porque, como te digo, las monedas pasan por momentos. Entonces también eso es como, no hay que casarse tampoco como con nada, más bien hay que diversificar, hay que ver qué es lo que más te impacta a ti y cómo gestionar el riesgo respecto de eso. Hay una fórmula mágica ni una sola forma de hacerlo porque va a depender de qué hace tu empresa, a quién le compra, a quién le vende. Y lo que está pasando con el oro hoy día y con la plata, que está como mucha que gente son un comprando es que y son un subió refugio. 150% el precio de la plata, qué sé Es yo. que son refugios, los metales también se afectan por todas estas situaciones como geopolítica y finalmente están pasando por un momento, pero han pasado por estos momentos y después
Claro. Cíclico. Han pasado por un momento de devaluación porque las cosas están en las 7 magníficas. No sé, como que al final del día, como les digo, tiene que ver también con la expectativa del mercado. El mercado tiene una emocionalidad de corto plazo igual. Entonces están pasando cosas y la gente está tomando decisiones por lo que siente que está pasando ahora. Pero, ¿qué va a pasar con el oro en 10 años más? No te podría decir si va a ser bueno o malo, porque en realidad va a depender de tantos factores que la gente está decidiendo en base hoy día lo que sabe hoy día, pero no sabemos. Podría venir una pandemia y todo lo que está pasando, volvemos a otra reflexión. Sí. Porque tenemos que cerrarnos todos porque ni guerra ni nada, porque se está muriendo la gente por un virus. Entonces, al final del día... No hay bola de cristal. No hay bola de cristal. Y por eso la diversificación, estar dentro del mercado, pero sobre todo tener platas ahorradas, tener como reservas diversificadas, es lo que más ayuda para tener tranquilidad, porque en cualquier escenario vas a saber cómo resolver. Oye, ¿usted invertiría en oro? Yo siento que a mí se me perdería, weón. Pero el oro que guardar los bancos, ¿no? Pero el oro puede ser digital. Puede ser digital, puede ser... Ahora puede ser digital. Tú puedes comprar como oro. Opciones. ¿Cómo se llama eso, Paloma? Porque yo me acuerdo que antes... Sí, es que hay como hasta Me acuerdo que antes los abuelitos compraban como anillos de oro o oro literal. lo guardaban, pues. Claro, así como oro. Y después se los robaban por eso mismo, pues, porque lo tenían ahí. Sí. Qué miedo. Yo creo que eso ya oro no... digital, digamos. No vaya, nadie compra oro así, yo creo que sí. O sea, sí, pero Yo creo que hay los más abuelitos. viejitos. O sea, yo No, he visto gente que compra esas monedas que Pero para los ferias, vende. Ajá, Claro, sí. pero me refiero a que todavía el mercado de la compra de metales como reales existe, pero Ahora está digitalizado. claro, Yo no ahora tú sabía. compras como oro, que Pues está en claro. alguna parte, pero no lo tenés tú Está custodiado. digitalizado muchas cosas, creo que incluso custodias hasta el todo. agua está digitalizada también. Podéis Si no me equivoco, comprar las como- reservas de agua. podéis comprar- Sí, estoy Es que casi podéis seguro. comprar cosas de cualquier... Hoy día hay ETFs de Sí, todo. de todo. Oye, Pablo, y hablando de las cosas online, como las Bitcoin, como Fintual, Tempo, ¿qué opinamos de todas esas cosas? Nada, yo creo que el sistema financiero tiene que adaptar las nuevas tecnologías, que las cosas están cambiando, que obviamente se rompe un mercado que funcionaba de cierta manera y ahora entran nuevos competidores con otras lógicas, también apuntando a otros públicos, que antiguamente era como todo muy intelectual y muy sofisticado y todo con mucho respaldo y todo, pero después de la crisis como la crisis subprime, donde tú decís supuestamente habían personas dando fe de que estaba todo bien, evaluadores de riesgo Sí, diciendo que evaluadores de estaba riesgo, todo todo bien, súper po. perfecto, súper bien, y al final del día era todo una burbuja que genera una crisis mundial, o no sé, también nos vemos como en el caso de GameStop, que es como cuando todos empezaron a, oye, coordinémonos muy por bueno. internet y empecemos todos a comprar una Organizémonos. acción de lo que está quebrando y vais contra el mercado y empezáis a hacer, de alguna forma, Quebrar una quebrar empresa, a todos los que sí. apostaban a la A que quiebra muriera. o a que iba a bajar la barrera de cierto valor a acción. Esa es una película, vela. ¿Cuál? Es muy buena. No me acuerdo el nombre de la película, Sí, pero se llama es Dark caso Money. de... ¿Ah, ¿Cómo sí? se llama? Dump Money, dinero de tontos. La voy a ver. Es muy Buena. buena. Porque además explica muy bien eso, cómo uno evalúa el riesgo. Porque si yo invierto a que algo va a quebrar o que va a valer menos de algo, yo tengo un tope, que es la quiebra. O sea, el cero, el no existe. Claro. Ese es mi quiebra. Pero el que apuesta en la otra línea, tu pérdida, si tú apuestas hasta la quiebra, es al infinito. ¿Cuánto puede volver a subir esa acción? No tiene O techo. sea, en teoría, No hay al techo. infinito. Y lo que hacen GameStop, de alguna forma, es que con esto que pasa, es que empieza a subir en una proporción que no tiene ninguna lógica, porque empieza a haber mucha demanda de mercado respecto de algo que no tiene un fundamento, No, fue sino eso. que es una coordinación. Sí. Fue una Entonces, coordinación por... los mercados se han visto enfrentados a todo esto. Era como un gurú que los motivó así como hagan esto. Claro, y eso hace que hoy día los mercados se vean enfrentados a otras cosas, como a cosas que antes no pasaban, que se puedan coordinar, por ejemplo, un grupo de personas por Claro. internet o por WhatsApp y Que no son estimables dentro de hacer la una probabilidad. modificación del mercado en el corto plazo. A largo plazo los fundamentos van a pesar y las cosas van a ser por lo que Reddit son. se organizaron. Por Reddit. No me acordaba el nombre de la aplicación. Por Va a Reddit. pasar. Reddit. Es Sí, bacán Reddit, para que lo investigue. Hay de todo. Estoy aprendiendo mucho. Y va a pasar lo que va a pasar, porque los fundamentos igual pesan a largo plazo. Pero al corto plazo no son los fundamentos lo que pesan. A corto. Es lo técnico, es lo que está pasando en la emocionalidad del mercado. Entonces, es eso. Es como que al final del día es cuando como dicen, ¿qué recomendáis tú? No recomiendo nada en específico, como que depende de la persona, qué es lo que está buscando, cuáles son sus necesidades, para dónde va. Y
por eso como lo que hablamos la otra vez, como esta idea de los vende humo, que es como yo tengo el camino, yo sé la forma de hacerlo, yo te voy a decir cuál es el próximo éxito y si haces esto vas a ser millonario. Mentira. Puede que sí, puede que le achunta y te pasa. Pero le van a funcionar los 10 primero. Pero eso es una apuesta. Eso es estar apostando. Eso no es pensar en la finanza con la planificación que requiere, con la perspectiva, entendiendo los instrumentos, los riesgos, planificando correctamente tu portafolio. Por lo tanto, si hubiera un correcto camino en la inversión, todos los multimillonarios del mundo invertirían igual. Es lo mismo. Y no todos invierten en lo mismo, invierten en cosas absolutamente diferentes. Sí, po. Porque tienen líneas diferentes, porque creen en negocios Riesgos diferentes, porque plazos conocen diferentes. cosas distintas, porque quieren potenciar industrias diferentes. Sí. Entonces, eso te demuestra que no hay un solo camino. No hay un solo camino. De hecho, hablando de negocios que se hacen por moda, hablemos del açaí, que es un negocio que hoy en día ya no está siendo rentable, que muchos ya se Vi el sabe que video. no, y que claro, que yo también lo vi en un video de que hablaban de que no era en verdad... El Villota. Sí. Es que Hablaba subirte al sobre carro. Y claro, hay muchos El primero emprendedores... sí, po. Como todo. Los últimos no. Que a eso voy. Subirte a un emprendimiento que viene de una fruta de otro país, donde tú el conocimiento de esa fruta no la tienes, que el mercado es nuevo, tenéis dos opciones: que entre a tiempo y que te vaya bien, porque como así el chocolate de Dubái, Porque es todo moda. el mundo quiere Sí. probarlo y en verdad sí se genera a moda, a entrar ahora y llegar al punto en que la gente a la mitad Ya no le le gustó. gusta O le hace mal a la y guata. el otro encuentra quizás un producto caro. Sí. Sí. Como O sea, es caro. En el Mood compré el otro día el más chiquitito a 5.500. a mí me costó 12 lucas en Maitencillo. Brutal. Y lo probé y no me gustó y me lo comí solamente porque fueron 12 lucas. Brutal. No, Y es un helado, finalmente. Es Sí, como un no, helado de plátano no lo- morado. No. Eso No, pensé. pues con aceite. Asai, po. Pero es como sabor a plátano, ¿no es ahí? Lo que yo sentí, mi experiencia. Igual le Yo creo que te vendieron. Yo creo que te vendieron otra weá, marginó como Maitencillo. 11 lucas ese weón. Sí. No, porque Es que igual le hablé con ponen- más igual gente. le ponen Hablé con más plátano. gente. Plátano y hay aranda gente no lo que- mezcló. Ahí tenías Ahí ahí. Pero tenía aceite. es como apelar a la nostalgia de Brasil. Sí. Como los chilenos van a Brasil y efectivamente en Comieron Brasil aceite por comí 500. súper barato, 500 pesos, Sí. te dan así un El helado de acai, megapote. Y claro, mi hijo también cuando fuimos todos los días era como, pidamos uno. Sí. Ya, pero llegamos acá y es como no. Porque lo que Claro. vale hoy día como que no es. Y en general, en todas las industrias pasa que cuando subía un carro repetido, al final mataste el negocio. O sea, yo siento que si uno quiere hacer algo que ya está repetido, pero uno sabe que tiene un valor agregado real, que uno tiene un diferenciador real, obvio, uno empuja su idea. Porque Obvio. uno dice, yo aquí tengo algo que va, aunque esta industria está saturada, yo tengo algo que la va a romper. Pero si vayas a hacer lo mismo que hacen los demás y lo llevan haciendo más tiempo que tú, no lo Está hagas. difícil. Solo Porque- aportáis a que vaya a arte clive. Porque esa persona sabe más que tú, tiene más experiencia que tú, está más Mejor posicionada que posicionado. tú. Entonces, si no vas a entregar un valor adicional y no vas a entregar un diferenciador, no lo hagas. ¿Se acuerdan de los chalecos reflectantes que llegaron a costar 20 lucas? Oh, ¿Se acuerdan de eso, o no? sea, pero Y es los que- aros- acordáis? y los aros de el costo luz eran también. 400 pesos. Es que ese es el Los tema. aros de luz El también aro- fue- los aros No, de pero luz. el chaleco reflectante fue una ley Sí, que obligó Y a después todos se- los y después autos se de cambió. Chile a tener un Sí. chaleco con 2 o 3 características. No sé si después se cambió, lo que ojalá. No, después Es se lo que cambió, creo que ya no pasó. servía. Tenía que Ya, tener, pero- no sé, una X, una U y Después Pero lo cambiaron de vieron- nuevo y después lo cambiaron de Pero nuevo. vieron lo que pasó en México. Es que Pero, en México. pero también ponerle como grababa la patente po. a todo el auto. Hay También, empresas que otro Claro, negocio. crearon sí, que y después trajeron- vendían Los como que a 20 llegaron lucas, lo que salía partieron todo a en lucas. 50, 20, después a 5 lucas. La Y que después te salía lo 2 regalaban. lucas y en la que ya salía 25. Sí. Porque Sí, era 5 cada vidrio, me acuerdo. No, y ahora Oye. te lo pasan por ley, te lo pasan, o sea, si Sí, compras no, así, está Sí, listo. pues, está listo. O sea, yo aún tengo sin. Pero lo compraste usado. usado, sí. Flojo el bueno, tío. De hecho, Oye. está incumpliendo. Sí, estoy incumpliendo. Pero el día sale barato. Así que aprovecha hacerlo. Sí. Ya pasó el Oye, cupo. quería hablar sobre México y el efecto Costco, que también pasó en Estados Unidos. Pero Yo soy fan. tiene que ver con eso, yo creo, con lo de Fan del la Costco. SAI, porque en México tienen como algo religioso y tienen que comprar como un pancito como en rosca, una rosca Ah, sí, sí. de pan. Y tienen que comprarla. Todos los mexicanos compran eso para poder tenerlo en su. No tengo idea por qué razón. Cultural. La cosa es que el Costco siempre tira como esos descuentos así brígidos donde la gente compra y algún mexicano años anteriores había aprovechado eso Ah, y sí, vi los compró videos. toda esa rosca y la vendió al triple y se forró. La
La cosa es que este año muchos mexicanos hicieron lo mismo. Se agarraron a Pero combo. no contaron con que el Costco previó eso, entonces vendió muchas más roscas y tenía mucho más. Había sobreinventario. Entonces había sobreinventario. Y después la gente, cuando pasó lo de la Navidad, quería devolver todas esas roscas porque era un alimento. Es que al final... ¿Cachai? Entonces quedaron como camiones y camiones. Weón, Sí, la gente igual se peleaba por las weón. roscas, pero porque no sabían que había mucho Muchas. inventario. Pero es que, insisto, la sensación como de escasez hace que la gente tome decisiones súper equivocadas. Es lo mismo que en la pandemia, como, oye, está yendo súper bien el e-commerce, sí, porque hay una justificación detrás de eso, hay No había cine, una no había razón de restaurante. ser. Sí, Pero si tú crees, si tu apuesta es, la gente va a estar siempre en pandemia, no. No, po. ¿cachai? Como la humanidad va a vivir siempre de esta manera, probablemente no, va a encontrar una manera de volver a coexistir fuera de su casa, porque no es sostenible que cada ser humano esté en su casa por siempre, digamos, desde el punto de vista incluso de mantener la especie. Como que de alguna forma tenéis que volver a hacer que la gente Sí, interactúe. Entonces, si tú apostaste que eso iba a ser eterno, te equivocaste. Y el tema es cuánto va a durar, cuántos años, cuánto tiempo. Y ahí es donde la gente, yo creo que se equivoca, que es que se como engolosina con los momentos de... O con el palo al Los gato que le dio veranitos a de San alguien. Juan. Lo mismo que hablamos de los departamentos. O sea, a mí me sirvió mucho la inversión inmobiliaria en un minuto. Estaba muy, muy rentable y yo de mis dividendos, los arriendos siempre salían más altos que los dividendos de los departamentos. Hoy en Ahí día- vale la pena. Hoy en día no. Entonces gané como con la inversión inmobiliaria en términos reales. Pero no es lo que pasa hoy día y mucho menos lo que estaba pasando. O sea, hoy día te puede acercar más a cubrir, pero hace un par de años atrás ni siquiera cubrías. Entonces, Sí. de hecho, tenías que poner 100 o 200 mil pesos todos los meses. Entonces, Eso, sí, es verdad. no se replican fórmulas a contextos distintos, no hay dos momentos económicos iguales, las cosas no son las mismas, cada cosa se evalúa en su momento, en sus circunstancias, y hay gente que le va a chuntar así ideal y va a quedar pero forrado en un momento, y otros que van a fracasar. Entonces, creo que puedes apostar el todo o nada, pero al final del día es riesgo. Ajá. Y en el No. riesgo también se pierde todo. Si estás dispuesto a perderlo todo y quieres Toma arreglar riesgo. todo, nada, ok, toma Toma el el riesgo. riesgo. Oye, Pero si no es tu Palo, situación, no es lo que hay que hacer. ¿y tú viendo el mercado de hoy, crees que va a mejorar el tema de la inversión inmobiliaria? O sea, están mejorando las tasas, Ujú. se ha reactivado el mundo inmobiliario bastante, Que hay un subsidio también, porque tiró porque el están los gobierno. subsidios, porque también baja la tasa, entonces también hay más gente que puede acceder con su renta a ciertos créditos. Si la situación en el país se empieza a estabilizar y empiezan también a haber más ahorros que después de los retiros, porque parte de lo que pasó en los hipotecarios tuvo que ver con los retiros, porque el país tenía menos ahorros. La gente Claro. tenía menos ahorros y la gente se olvida de que es inversionista y de que tiene ahorros porque todos cotizan a la AFP. Como Y que eso es algo invierte. que la gente tiene como, o la buena mayoría, la gran mayoría de la población, lo tiene como borrado. Entonces, cuando tú sacas esa plata, se afecta como el ahorro personal, Apretar la inversión. previsión, y al final del día es como que el país es un país que tiene menos ahorro, por lo tanto un país más riesgoso, y entonces Sí, las pues. tasas suben, y se genera todo un efecto. Y hoy día eso se está como de alguna forma regularizando con la nueva ley de pensiones, que vamos a ver qué va saliendo con eso, pero en teoría va a aumentar también la recaudación del ahorro previsional. Entonces, yo creo que es una industria que podría volver como a reactivarse, pero lo que siempre digo, la inversión inmobiliaria es una inversión ilíquida. Sí. Tú tienes cosas que valen mucho, pero que tú no puedes usar. Entonces yo no puedo decir, hoy tengo 3 departamentos y esos 3 departamentos valen 800 millones de pesos. Sí. Y ahí tú vas a comprarte un auto con los 800 Pero se millones. pueden hipotecar, Bueno, ¿no? Para claro, algunas pero cosas. tienes que Pero igual te acceder a un evalúan y todo, crédito, po. tienes que Claro. pagar un interés o tienes que vender la propiedad y eso requiere de un tiempo. Es un instrumento de baja liquidez Ajá. y tiene sus beneficios. Por ejemplo, no me gasto esa plata. Estoy generando un patrimonio gracias a que se paga por el Una arriendo estabilidad. y yo estoy generando un patrimonio que algún día va a ser plata que puedo transformar, vender y transformarlo en plata líquida real o recibir todos los meses una remuneración por eso o una renta por eso. Pero si yo en lo inmediato tengo una urgencia, no me va a resolver ningún problema, porque Exacto. igual tendría que salir a buscar un crédito, que me lo den, y si no me lo dan, y si tengo que vender, ¿cuánto me demoro? Entonces, si uno va a pensar en propiedad inmobiliaria, o sea, en inversión inmobiliaria, es algo bueno de tener en tu portafolio,
pero uno no debería ser solo Ajá. un inversionista inmobiliario a menos que sea una persona que compró 6 departamentos, que ya los tiene casi todos pagados, que recibe remuneración por eso y en realidad ella recibe su renta y tiene para las vacancias y está en un escenario inmobiliario súper favorable, como en algún momento dicen que la Luli estaba como en ese escenario donde ya Sí, po. ella ya le da lo mismo si tenía arrendado o no el departamento porque con lo que ya generaba era mucho. Ujú. Pero si no es tu escenario y No. estás partiendo, o sea, diversifica. Y hoy día puedes meterte al mundo inmobiliario sin tener que comprarte el departamento. Puedes comprar una fracción de departamento, puedes comprar estacionamiento, puedes comprar Estas casas que bodegas, reparan y bodegas, venden. sí. negocios comerciales. En el mundo también inmobiliario hay más que simplemente comprando un departamento para arrendar. Hay más mercado de eso. Y también es bueno como si te gusta el mundo inmobiliario, tal vez no partir por comprarte un departamento y meter tus 20 millones de ahorros, lo único que tenés en un pie de un departamento que es una apuesta, y comprar una fracción de Fracciones. algo y con los otros 15 probar con otros instrumentos, Claro. porque así vas aprendiendo también a Ajá. hacer un portafolio diversificado, que tenga distintos tipos de Y instrumentos. tu gente incluso compra bodegas y compra O sea, los estacionamientos parecen ser... Estacionamiento yo creo que Sí. es mejor. Los estacionamientos parecen estar Para haciendo hoy. un buen negocio. Parece que está haciendo un buen negocio, ¿no? Parece estar haciendo un Sí. buen negocio. No De podría decirlo porque no... En tengo la esquina de mi inversión. casa pusieron, no, en la esquina del mall pusieron uno antes de que se creara el mall. Y yo en ese tiempo dije, qué tonta la persona que hizo eso. Y pudieron haber hecho 1000 cosas más, les va la raja. Ahora, yo Les sí- va la raja porque si uno piensa, cada 2 personas hay un auto, sí o sí, en Chile. Yo creo que en el mundo quizás, pero no, en el mundo no creo que no. Pero aquí pero sí, Chile sí hace. hay muchos autos y hay muy pocos estacionamientos y los estacionamientos que hay son muy caros. Sí. Entonces sí es una gran oportunidad. Como que lo de los estacionamientos se está poniendo como tendencia. Yo, He visto gente yo que no tengo compra- estacionamientos como un estacionamiento como Viña, pero sí tengo algunas inversiones como en fondos de inversión inmobiliaria que tienen como locales comerciales, estacionamientos como que en esa línea. Ya. Y les va bien al fondo. Porque de alguna forma Sí, la po. inversión vale la pena y yo no Obvio, estoy como obvio. en una cosa, tengo una cuota, una participación Una de cuota, un una fondo, participación, claro. de un montón de Ajá. locales comerciales, de estacionamiento. Oye, Y eso existe. También como que les digo, como por eso les decía, Sí. a veces no tenés que ir a comprarte el estacionamiento. Sí. Prueba No, primero y podéis probar desde 10.000 pesos. Así que también como que de repente uno habla de inversión y la gente se imaginará 20 millones, palos. 2 millones. Puedes partir para entender la industria Con con lucas. 20 lucas. puedes partir con poco, ¿no? Sí, Pa- obviamente no vaya a haber unas grandes ganancias. No, siempre. pero lo vaya podéis poco, multiplicar pero vaya poco, entendiendo. sí, El proceso. Exacto. Puse Se empiezan a 20. llegar los mails. No sé, Sí, puse po. 20 y resulta que 2 años después tengo 40. O sea, dupliqué. Ya, pero tú decís, chuta, se hubiera metido 2 millones, pero es que no sabías en ese momento, estabas aprendiendo de la industria. Entonces, tampoco, como yo siento que también pasa mucho, Culparse. que llega como el amigo que te dice, yo hice esto y me está yendo súper, súbete al carro. No, y Y esto como es la lo, wea mismo de que los marcianos. es lo mismo que emprender en algo que ya Del está Dani. saturado. Sí, po. Puede que has leído súper bien. Pero si no lo haces como en un buen momento y estás en un máximo histórico, tu amigo que se metió después ya no se ganó la jodió. subida. Obvio, Sí, claro. Es como la gente que se metía a Bitcoin cuando estaba en máximo histórico. En el máximo Amigos, no histórico. se metan en el máximo No, histórico de pues. Bitcoin. Después Bitcoin tuvo una caída terrible y la gente así, pero ¿por qué? Y Si- vendieron y si el, perdieron el plata. rally iba a llegar a no sé dónde y es como... Vendió cara y después fue subido de nuevo y así. Porque las inversiones tienen momentos de corrección. Es como un pulmón. Yo tengo bitcoins. Es ¿Sí? como que... Sí. Ah, Que muy bien. Yo tengo varias cosas, pero partí así como de la palo, pero de curiosa. Porque a mí me gusta mucho leer la bolsa, pero solo por leerla. Ahora que tengo ChatGPT la paso. Y en eso que aprendí como a leer un poco los gráficos, entendí que la mayoría de los gráficos funcionan de igual forma. Y que, por ejemplo, cuando uno compra una inversión que va en picada, o sea, como hacia abajo, es como un buen momento si es que esa Podría ser inversión un buen momento. tiene Fundamentos. X, sí. fundamentos. Entonces me puse a comprar cosas en Tesla, en Apple, en Mercado Libre. En Mercado Libre me fue pésimo, o sea, no pésimo, pero habré perdido 5 lucas de como de todo el flujo que tuvo, como que me salió en un muy buen momento. Pero hay empresas que uno dice como Mercado Libre es una empresa que le va bien, pero es que no solo es Mercado Libre aquí, entonces es todo lo que dice la Palo, es como ver un rango general de la empresa, Evaluar. de las cosas que están invirtiendo, porque claro, les va bien, pero quizás en qué cosas están invirtiendo, es como muy, Claro. es mucho más complejo ¿Cuál que es el decir, fundamento del precio? claro, que voy a decir, voy a Obvio, meter obvio, obvio. Luca y voy a sacar 2, es mucho más complejo que eso, sea, entonces yo creo que probar, yo creo que siempre sirve, y aparte que uno va también entendiendo que las inversiones son a largo plazo, porque si uno quiere invertir para tener plata la otra semana, mejor No. no invertáis nada.
Ahí sí, mejor compra helado y véndelo. Sí, po. Y eso te va a hacer Claro, para la próxima semana hay que dejarlo bueno, algo muy seguro, entendiendo que seguro en las inversiones no es libre de riesgo, pero lo más seguro posible, que sería, no sé, el depósito a plazo, otra vez como hablar Fondo Mutuo Money Market. Pero eso es para como la próxima semana, para como recuérdate la inflación, pero no puede hacer mucho más. En algo muy conservador. Paloma, te quería hacer una consulta para que vaya como enfocado quizás en los emprendedores. Si tú tuvieras que recomendarle como un starter kit al emprendedor que parte con su negocio, ¿qué herramientas, qué flujo tiene que hacer sí o sí? Ya. ¿En qué tiene que fijarse alguien que hoy día abrió un salón de uñas, que mañana quiere abrir una peluquería, que no sé qué cosa con un amigo? Aprendan a costear. Qué terrible, de verdad. He acompañado a muchos emprendedores y es como, no entienden bien sus costos, porque ni siquiera han puesto su sueldo en el costo. Entonces, como, ¿qué le estoy pidiendo a la empresa que me dé? ¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito que genere? ¿Cuál es el punto de equilibrio real para empezar a ganar plata? Y entonces como, no, pero es que, porque parten con esta, muchas veces los emprendedores parten con esta lógica. Mira, compré esto a 30, lo estoy vendiendo a 60, le saqué el doble. Sí. Listo, ya estamos. Ese es el costeo que saqué. Entonces, si ya vendo 1.000, obvio, el doble. No, porque probablemente para 1.000 tienes que empezar a distribuir más, vas a tener que pagar a alguien que te ayude, vas a tener que tener un ERP que te genere las boletas y la factura. Hay cosas que van a empezar a pasar, que van a encarecer la lógica de, uy, compré este vaso a 1 y te lo vendí a 2. Ya, pero si yo te vendo 3.000 vasos, probablemente no sea tan simple la logística de dónde los guardo, cómo los recibo, cómo conservo que no se me quiebren, las mermas. El costeo es un tema que yo le digo a los emprendedores y emprendedoras, por favor, pónganle ojo y sean realistas. Más vale pasarse y exagerar en el costeo que ser demasiado optimista y creer que todo va a salir bien y que todo va a funcionar perfecto y que nunca va a haber un retraso y que nunca vas a tener que pagar un transporte extraordinario que te va a salir el doble porque ese falló el que tú tomas siempre más barato, o porque se te va a quebrar una caja de algo, o porque algo no va a llegar, o porque algo se pudrió, o porque te sacan una multa, o porque te equivocaste en algo, o llegaste... No hay que hacerlo con el programa ideal de que nada pase. Exacto. Hay que meter un poco hay que llegar con la idea de que las cosas van a salir mal, porque así es la vida. Es mejor sorprenderse. Así es la vida. Y yo diría que un gran error de los emprendedores es como ser muy optimistas, sobre todo cuando les está yendo bien, como creer que todo va a seguir igual. Entonces, costeen bien, y siempre tengan capital de trabajo, tengan ahorro, tengan una capacidad de sobreponerse a una dificultad y mantengan buenas finanzas, porque el financiamiento se consigue con buenas finanzas. Es verdad eso. Claro. O sea, ningún banco le presta plata a alguien que tiene la línea reventada, que siempre tiene tarjeta a tope, que no paga sus cuotas en fecha. O sea, cuida tu historial financiero, porque cuando algo pase, eso es lo que te va a poder permitir seguir avanzando, decir, ya, ¿sabéis que ahora tengo que realmente endeudarme? Pero tengo una historia que me permite eso. Si lo reventé antes en cosas que ni siquiera me daban un valor, ya no tengo cómo... ¿Existe alguna proporción de capital de trabajo versus lo que está generando? Es que depende de las industrias. Depende de los riesgos de las industrias, de los si son servicios, es que hay que evaluar. ¿Cachai? Pero sí es importante entender qué industria estoy, cuáles son los riesgos asociados, cuáles son las externalidades, porque también eso es otro elemento que la gente realmente no considera. Hay externalidades que no puedo controlar. Ejemplo, voy a poner un restaurante temático espectacular que debería ser grito y plata y que le debería ir súper bien. Estoy 3 semanas, estoy lleno, me va súper bien. Empieza una pandemia, te empiezan a decir, tenés que entrarte, ya no podés ir. Y de repente... ¿Cuál es tu control respecto de eso? Ninguno. Es una externalidad. Y los negocios tienen también dimensiones externas a considerar, que uno no tiene una bolita de cristal para adivinar, pero es bueno saber que hay una dimensión que tú no controlas y que es externa, que es un terremoto, un incendio, una pandemia, un cambio de legislación, una crisis mundial, algo que no... una guerra, algo que no pensaste que iba a pasar y de repente pasa. Entonces, no es como que uno viva siempre como en alerta, pero sí entender que no vas a controlarlo todo y por lo tanto, a lo que sea que consideraste, tiene que haber un porcentaje según Paloma, lo que te dedicas, pero yo creo que de riesgo. Quizás decirles a emprendedor que cuando te vaya bien, guarda.
Eso es como un resumen. En resumen, cuando te vaya bien, Guarda. no te gastes vuelvas todo. locos, Eso es no todo. creas que eso va a Eso ser el como en escenario resumen. para siempre. Sí. No te mereces todo. No es eso. Hay que cachar que ahora se usa no, esto me lo merezco. Claro, No sí. te mereces todo. No te mereces todo. No No, o te sea, mereces por todo. ejemplo, Winston Hay yo una creo que ha parte sido para el bien ¿Cómo es, Pau? cauto. Que hay una parte que uno tiene que pensar en esas sorpresas del futuro. Ya. El futuro tiene sorpresas. Perfecto. Entonces, Yo creo que Winnie ha sido bien cauto en las finanzas como la ha manejado dentro de Recibe, ¿no? Pues hablo bien, porque siempre se puso en escenarios Yo estaba pesimistas. pensando en decir a Paloma que trabaje con nosotros y despedirme. Ya, porque ¿No, en siempre- serio lo pensé? Porque siempre se ha puesto en escenarios negativos cuando calculamos ciertos flujos. Y negativo el Winnie, qué raro. Sí, para futuro. finanzas yo soy... raro. Que no lo creas, que no lo creas. Para Yo soy el finanzas como. Y yo soy como, pero estáis pagando mucho. ¿Cuál es mi palabra? No es resguardado. Es otra palabra. No es causa, es otra. Ya, está bien. Me empezó una con doble D, pero esa no es. Weón. Pero, lo que hizo Winnie como fórmula, insisto, esto, porque busco como consejos prácticos para Starter Kit del emprendedor. Ahorraba la mitad. O sea, si había utilidad de 10, guardaba 5. Y a pesar de que todos decíamos como, guardemos 2 nomás, guardemos 3, en un inicio no, guardo 5. Y en un periodo más crítico, guardo 7. ¿Cachai? Entonces, yo creo que quizás un buen consejo podría ser como si tienes la posibilidad de ahorrar la mitad, ¿no? Que sí. de Generas. como ahorra. O Pero sea, el problema- ojalá tener un año de flujos. Yo, Paloma, el problema es que no sabes lo que generan, pues, weón, porque a partir de la base que no costéis bien. Claro, es que hay ese un es el problema problema. basal, Sí. hay un engranaje tan complicado. Sí. No me diga que quería meter porque me gusta que nuestra protagonista hable, pero tenéis problemas muy de raíz que es no saber cuánto estáis ganando y cómo vas a ahorrar la mitad de algo que no sabes cuánto fue lo que Claro, generaste. no sabéis po. cuál es la mitad. porque en el ¿Cachai? camino fuiste Y- usando la y- plata sin saber Y qué. ahí me voy malo a los fierros, a lo cavernícola, es como ve tu cuenta corriente. Y trata de verla el mismo día calendario de la misma fecha después de que hiciste los pagos más Es como grandes. pesarse. Sí, es como Sí, pesarse en ayuno. Entonces, no sé, por entre tú, así a grandes rasgos, yo podría decir que después de pagar los IVA y pagar los sueldos, imposiciones 5, el 2, el 20, el 21 de toda tu vida revisís tu banco. ¿Cachai? Plata en efectivo, banco. Y ¿cachai? Como, ya, oye, me faltan 2 millones respecto. Le adicionáis la venta. Y ahí vais viendo si tu venta fue menor y tuviste menos plata, ya tiene condescendencia. Y ahí, por último, vais a poder tener una pincelada sin tener materia Pero como claro. financiera como para calcular algo, porque hay gente y emprendedores que lamentablemente tampoco tienen la habilidad financiera de calcular eso rápido. Emprendedores con lo que compran la mercadería para el negocio, se compran el supermercado para la casa. Sí, pues, y no Entonces, dividen. Y en la misma tarjeta. Entonces, pues, ¿cómo saber realmente La cuál es, misma tarjeta. Sí, como po. cuál es el costo de la empresa? Por ahorrar O sea, y tiempo, de hecho, eso por autoengañarse. es Lo pueden un- hacer por lo por bueno o por lo malo. muchos motivos. Un efecto dominó de que ahí después claramente les roban los trabajadores porque tampoco deben saber cuánto venden de las cosas que tienen en la bodega. Es que se ordena todo. Por eso Como es eso, es importante como un tener desorden orden. de base. Sí. Con su gamer, con Paquito, nos pasó, nosotros creíamos que estábamos ganando. Nosotros se han nacido más. Sí, por los chicos no tenían informes financieros. En un financiero está. ¿Real? Sí. Y aún teniendo negocio y un poco más de conocimiento y todo. O sea, era un tanteo más o menos. Claro. Ya, igual. Con igual conocimiento, pero igual con a la conocimiento, experiencia vivida, pero no- pero igual nos pegamos sus carreras. Sí, o sea, yo me acuerdo, el mejor ejemplo, un proveedor. Me entregaron la cartera, le debemos 18 millones a este proveedor. Teléfono, oye, mandan esto. 68 millones le dieron al proveedor. O sea, ¿cuánto? 50 millones de diferencia de lo que ellos tenían como anotado que no debían. Así como, tenemos 50 más. No, pues, bueno, si le tengo 50 a este caballero, bueno. Claro. ¿Cachai? No, heavy. Y eso es Pasa. desorden. Sí. Es, Sí. es no tener las finanzas ordenadas. Entonces Sí. yo creo que hay conceptos más basales. Sí. Y quizá metiendo un poco la IA, tener tu Claro. chat de las cartolas, quizás como empezar a entender que las clasifique, Te ayuda. que te ayude un poquito y que te vaya cuestionando. Yo ahora estoy agregando harto cuando hago un promo, hago un texto en un chat, así como digo, descríbeme lo que entendiste que te estoy pidiendo, sobre todo cuando son procesos como mecánicos, temas financieros. Y me dice, ya entendí esto. Ya, ¿qué es lo que le pasó al JP el otro día? Que no entendió. Entonces, Claro. le pido una validación previa a la IA, que puede ser respecto a los estados de resultados o el flujo a caja. Y si entiende bien, le doy el cuestión y me sale información más fidedigna de alguien, de un emprendedor que no sepa finanzas
así como Exacto. de formación. Que te vaya orientando, ¿sabes? Sí, que te vaya orientando. Y de alguna forma, igual que en las finanzas personales y en las finanzas empresariales, yo creo que es bueno saber que tienes garantía para mantener tu flujo por un tiempo determinado. O sea, la gente que dice el fondo de emergencia de 3 meses, yo creo que debería ser 1 año. Porque Claro. hoy día buscar pega Sí, está pues, demorando en promedio 8 meses a 1 año. Entonces, 3 meses no te va a servir en la realidad del contexto de que hoy día buscar pega demora más que eso. Hace poco vi el podcast de negociar y salía el dueño de All Nutrition. ¿Ya? Y que, claro, justo le cerraron todos los malls. Po. Entonces Sí. quedaron todos los malls cerrados. Sus temas son suplementos que vencen. Claro. ¿Cachai? Y Vence más rápido de lo tenía normal. 200 personas en la empresa y estaban todos fuera, que algunas comunas abrían, otras comunas no abrían. Y él contaba en el podcast que su primer llamada fue como al financiero cuando dijeron que cerraban todos los malls y le dijo como, bueno, ¿cuánto aguantamos? ¿Cuánto podemos vivir Sin sin nada de esto? ¿Cachai? Y dependían de lo que se vendía en el e-commerce. ¿Y cuál fue si la podían respuesta del sacar financiero? 6 meses. Ya. Yo creo que eso es un Y son buen empresas desde. empresa grandes. empresa Sí, grande, pero ¿no? es que yo creo que Paloma es una empresa grande, más ordenada. Tenía, de Claro. hecho, pescó el celular y llamó a un financiero. O sea, Claro, no partamos de ahí, es, partamos no de es- ahí. A los socios, ya que es sé, como po. Winnie. Sí, pero cuando tú eres solo, el telefonazo es a tu contador y tu contador no está. El financiero clásico de los distinto. emprendedores chilenos, desde mediano para abajo o de pequeño, contador que es el va contador. sí. Y el contador te puede entregar una ensalada que ni siquiera él entiende. Güey. Sí, O sea, yo sí. no sé, tuve una conversación con un contador hace poco de otro socio. Bueno, tú cachas el de la cafetería. Y según el contador, yo y mi socio nos estábamos forrando, pues, weón. Y decía, pero bueno, todos estos gastos no tienen ningún comprobante de pago. Todo eso es costo y no lo tenéis considerado en tu contabilidad. ¿Cómo lo explicamos? Y al final, bueno, después de 2 horas y media de reunión, estábamos perdiendo plata. O sea, que yo, por aprender finanzas, pude tener esa discusión con un contador, fue algo que le dije, bueno, lo que tú estás haciéndole es pagar impuestos innecesariamente a mi socio, sobre 20 palos, X% da lo mismo, y la realidad es que ni siquiera correspondía que Camilo pagara impuestos, ¿cachai? Y esas personas, esos emprendedores que no cachan de finanzas y confían al 100% de ese contador, te aseguro que la mitad de las cosas que te está diciendo el contador Pierden no plata. son reales. Están gestionando pésimo. Que el contador se mandó cagazo. Pero es Sí, que... también, yo también conozco. Pero también es un error compartido porque no hablan. No hablan. Y porque delegan Confía ciegamente. y porque delegan por completo algo que no se puede delegar por completo. Exacto. Porque tu responsabilidad como contribuyente no es delegable. Y por eso tienes que seguir Entonces tenés que Es entender, complejo. contratarla. tienes que tener una reunión para entender qué es, de dónde viene, qué son esos Sí. números. Yo he estado con también emprendedores que me muestran su estado y es como, no dicen nada. O sea, unas cuentas que no existen, de cosas que tú dices, pero ¿qué es esto? Porque en realidad era como cualquier cosa para que cuadrara. Para que pero cuadre. en realidad no te da una información para tomar decisiones. Ahora, lo que sí creo que siempre es importante es dejar un porcentaje para el ahorro personal y otro para el ahorro de la empresa. Porque una cosa es... Con para- cada ingreso correspondiente, Claro. con el ingreso personal, O sea, con el ingreso exactamente, y con la poner utilidad de un la empresa. sueldo y que ese sueldo me permita un ahorro y que la empresa tenga un porcentaje de ahorro para el capital de la empresa. Ahora, cuando estás partiendo probablemente no va a ser mucho y va a ser de a poco, pero es algo que tienes que establecer como un hábito en tu empresa, por lo mismo, porque pasan cosas. Y mientras menos dependas del crédito, más puedes resolver de alguna manera. Y lo mismo que pasa cuando la gente dice, ya, yo voy a pagar deuda, como que la única obsesión es pagar deuda para hacer de la deuda. Es que la deuda en sí misma no es mala. Sí. Tener cierto ¿Cuál? grado de ¿Qué endeudamiento puede potenciar mucho tu crecimiento y tu desarrollo financiero, si es saludable. Y es para cosas que valga la pena. Entonces, si tú solo te dedicas a pagar deuda y nunca te dedicas a ahorrar, te metes tú mismo en un ciclo permanente de endeudamiento. Claro. Porque entonces la próxima vez que me pase algo, ¿qué va a pasar? Me voy a volver a endeudar porque no tengo ni un peso de ahorro. Entonces, sí, enfóquense en pagar deuda, pero también empezar a generar ahorro. Porque si no lo trabajan en paralelo, siguen siendo dependientes de la deuda para siempre y por siempre. Entonces, tienen que lograr flujos que logren hacer esas dos cosas, tanto en persona como en la empresa. Y eso es algo que es una regla transversal de las finanzas, que la deuda a veces potencia Pero las finanzas, pero tienes que ser bien utilizada porque si no es empobrecedora. Claro. Como Tal que cual.
Así es. Qué buen consejo. Y de nuevo quedamos cortos. Es un muy buen consejo. Ay, qué raro. Yo no, Sí. no quería No hablamos de creadora ni nada. Hablamos de Veía- Pero quería hacerle una consulta, Paloma, de cómo te fue después del primer podcast. Así que... Oye, sí, ya. Eso sí lo quería. Pero si quería que me invitaran de nuevo. Ah. Es que, ¿De verdad? es que Sí, aporta sí. demasiado la Paloma. O sea, yo siento estaba, que bueno, yo estaba así. Nos hicimos escuchando la viral. Paloma. no, sí, pues nos hicimos Lo viral. hicimos Como la viral. pandemia. Ah, ya. Hasta el día de hoy. Sí, hasta el Recibimos día de hoy. A mí me gente llega por aquí la ese foto de la video. Paloma. Sí, me sale acá rato la Paloma porque la dejaste portada. Y salgo y me pone muy contenta, me pone muy, muy feliz, porque además, como yo les contaba la otra vez, yo no le pongo publicidad. Hagamos un a mis webinar en redes. Instagram. Paloma, hagamos algo en Instagram. Ya, un live. po. Ya. Yo no Sí. le pongo publicidad. Ella es financiera oficial, yo no soy, Sí, yo no, soy eso financiero está bueno. de la feria. De la Entonces, feria. para mí que soy orgánica, tener un viral es como Wow. maravilloso porque no tengo publicidad. Y me ha hecho muy Oye, publicidad. ¿y muchísimo. cuántos followers o algún cliente por ahí? Cliente mejor. No, me llegaron clientes. Tengo, Qué de estas 2 personas con las que estoy trabajando ahora me dijeron, es que te vi en un video como viral donde salía. Ay, qué Buena. Sí, sí. Y también me llamaron como para otros podcasts, para otras cosas, Sí. porque de alguna forma va ganando visibilidad. Y nada, me encantó, la pasé súper bien además, como que fue muy entretenido. Más decía no estaba la Vania, weón, fue redondito. Perdón. No, Sí, pero yo lo hice Mejor yo, capítulo. po. La estructura Mejor la hice capítulo. yo, el capítulo lo inventé yo, para que todos Pero no sepan. estaba así. Todo- mi todo está en mi contacto mente. fue Vamos a ver. Vania fue la que me contactó, Sí, Vania- la que me Vania hace todo. convenció, la que me trajo, y lamentablemente ese día estaba en un Sí. evento ahí muy No, pero taquilla. Yo eh, eso era Sony, ¿no? Una- Sí, de Sony. Pero no, nosotros felices. La verdad es que en verdad el invitarte fue un impulso un poco de conocer más mujeres emprendedoras. En verdad ese fue el primer impulso. Y cuando vimos tu Descubrimos. perfil fue como, es perfecta. Porque yo siento Ay, qué lindo. que de la Tú deberías finanza, tener 200.000, sí. de la finanza Pa' mí, nace pa' todo. mí. Literal de la finanza. Porque tú podés ganarte el Kino. Hay mucha gente que se ganó el Kino Y hace lo mu- y lo muchos mata, años y lo mata. y ya no tienen plata. Podí, no sé, muchos hablan, hoy voy a hablar algo muy polémico, muchos hablan de la Naya Fácil, cómo hizo su plata del inicio, pero yo conozco a muchas iguales que hoy en día no tienen plata. Entonces, en Absolutamente. verdad, Aunque fuera de esa forma, aunque fuera de la la forma hizo. que De la fuera, forma Sí, que la sea, hizo. conservar el dinero es un talento. conservar eso, el dinero es un eso, talento. Buena frase. y con eso nos retiramos, así que bueno, obviamente Tercer te vamos a capítulo. volver a invitar, Igual sí o puede ser sí. como... Conservar algo el dinero es un del talento. título. Conservar el dinero. Ese va a ser el título. Es un talento. Conservar el dinero es un talento. Así que, oye, dinos tus redes sociales para que te vayan a seguir. Perfecto. Finanzas Sanamente en Instagram y Paloma Fernanda Zamorano Concha en LinkedIn, que ahí tengo, como les decía la otra vez, perfilado para distintas cosas, Sí, porque bueno. la gente te busca Se para adapta a los distintas cosas. mercados. Obvio, es que Tiene sus ella, activos ella- distintos. Diversificada también mi imagen ¿Verdad personal. que era concha la paloma? ay, ahora va a decir somos primos. Obvio. Oye, y bueno, muchas gracias a todos por vernos. Recuerden seguir las redes de Winnie, de Bruno, que están llegando a los seguidores que quieren. Síganos en Entre Paquetes. Sigan a recibelo.cl también. Y eso, comenten, compartan, nos vemos en un próximo capítulo. Y bueno, también nos pueden dejar preguntas aquí y así las responde Winnie con Paloma en un live. Nos vemos en el Eso. próximo capítulo. Oh, qué buena. Que estés muy bien. Bye bye. Chao, gracias. Entre paquetes, cada paquete un